Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy estoy súper emocionado de sumergirnos en una historia que, les prometo, les tocará el corazón. El título del vídeo, Alil Esla, Amor prohibido, desafío al destino, su historia te conmoverá, ya nos da una pista, ¿verdad? Vamos a hablar de una de las historias de amor más apasionantes y desgarradoras de la televisión turca, una que te hará reír, llorar y, sobre todo, reflexionar sobre el poder del amor y la lucha contra las adversidades. Antes de empezar, y ya que estamos aquí, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las historias que les traigo. Prometo que siempre habrá algo interesante y emocionante por aquí. Ahora sí, preparados para el drama, el romance y la intriga, porque la historia de Alil Esla es una montaña rusa de emociones. La historia de Alil Esla, para los que quizás no la conozcan, o para aquellos que la recuerdan con cariño, es la historia de dos almas destinadas a estar juntas, pero separadas por las circunstancias y las tradiciones. La serie turca que lleva el mismo nombre nos transporta a Mardin, una ciudad en el sureste de Turquía, una región con una rica historia y lamentablemente con profundas raíces en las costumbres tribales. Para entender completamente la magnitud de la historia, es crucial sumergirnos en el contexto cultural y social de Mardin. Esta región, ubicada en la frontera con Siria, ha sido un crisol de culturas a lo largo de los siglos. La arquitectura, la gastronomía y las costumbres reflejan la influencia de diferentes civilizaciones, desde los romanos hasta los otomanos. Sin embargo, la convivencia de estas culturas no siempre ha sido pacífica. Las tensiones étnicas y religiosas han marcado la historia de la región, y las tradiciones tribales, a menudo arraigadas en un sistema patriarcal, han mantenido un fuerte control sobre la vida de las personas, especialmente de las mujeres. En este escenario, las familias influyentes, como la de Alil, ejercen un poder considerable. El honor, la lealtad y el cumplimiento de las tradiciones son pilares fundamentales de su existencia. Las decisiones se toman en función de la supervivencia del clan, y el individuo a menudo queda relegado a un segundo plano. Los matrimonios son arreglados, las mujeres son consideradas propiedad, y la libertad individual es un lujo que pocos pueden permitirse. Alil, interpretado por el guapísimo Mehmet Akif Alakurt, es un hombre forjado en este contexto. Es un líder nato, respetado por su comunidad, con una moral inquebrantable y un sentido del deber muy arraigado. Aunque a menudo muestra una fachada dura, incluso fría, en el fondo, Alil es un hombre de buen corazón, capaz de sentir una profunda empatía y compasión. Su lucha interna se basa en la necesidad de cumplir con las expectativas de su familia y la tradición, y al mismo tiempo, seguir los dictados de su corazón y hacer lo que es correcto. La interpretación de Mehmet Akif Alakurt es fundamental para el éxito de la serie. Su mirada intensa, su porte imponente y su capacidad para transmitir emociones a través de gestos sutiles hacen que Alil sea un personaje complejo y fascinante. Vemos a un hombre que se debate entre el deber y el deseo, entre la lealtad a su familia y el amor por Esla. Su evolución a lo largo de la serie es un testimonio de la fuerza del amor y la capacidad humana para cambiar y crecer. Esla, interpretada magistralmente por Cansu Dere, es la antítesis de la vida que Alil conoce. Es una mujer moderna e inteligente con aspiraciones y sueños propios. Criada en Estambul en un entorno más liberal y cosmopolita, Esla ha aprendido a ser independiente, a tomar sus propias decisiones y a luchar por sus ideales. Su vida da un giro dramático cuando su familia biológica, a la que no conoce, la engaña y la lleva a Mardin. La llegada de Esla a Mardin es un choque cultural brutal. Se encuentra en un mundo completamente diferente al que está acostumbrada. Las costumbres, las tradiciones y la forma de vida son completamente ajenas a ella. Se siente atrapada, asustada y sola. Sin embargo, Esla es una mujer fuerte y resiliente. A pesar de las adversidades, se niega a rendirse. Lucha por mantener su identidad, por preservar sus sueños y por encontrar una forma de escapar de esa prisión. La interpretación de Cansu Dere es impecable. Su capacidad para transmitir la angustia, el miedo, la frustración y la esperanza de Esla es lo que hace que el personaje sea tan convincente. Vemos a una mujer que se enfrenta a una situación imposible, pero que nunca pierde la esperanza. Su lucha por la libertad y la autonomía es un ejemplo para todas las mujeres que sufren opresión en cualquier parte del mundo.
La conexión entre Alil y Esla es instantánea, una chispa que salta desde el primer momento. Se atraen como imanes, pero su amor está prohibido. La razón principal y el meollo de la historia es la tradición. Esla es obligada a casarse con Boran, el hermano de Alil, para expiar un error cometido por la familia de Esla. Este matrimonio forzado es el detonante de la trama. Esla se ve obligada a casarse con un hombre al que no ama, en un entorno hostil y en una cultura que no comprende. Alil, por su parte, se enfrenta a un conflicto interno brutal. Se debate entre el deber familiar y los dictados de su corazón. Ama a Esla, pero sabe que no puede tenerla. Se siente atrapado entre las reglas de su comunidad y sus propios deseos. El matrimonio forzado es un tema recurrente en la serie, y es un reflejo de una problemática social real en algunas regiones de Turquía y del mundo. La serie critica duramente esta práctica, que priva a las mujeres de su libertad y las somete a una vida de sufrimiento. La trama se desarrolla a través de una serie de obstáculos y desafíos que Alil y Esla deben superar. Las familias se oponen a su amor, la tradición los condena, y los villanos de la historia, con sus intrigas y maquinaciones, intentan separarlos. Sin embargo, el amor de Alil y Esla es más fuerte que cualquier adversidad. Luchan juntos, se apoyan mutuamente y nunca se rinden. A lo largo de la serie, somos testigos de la lucha de Esla por adaptarse a una cultura tan diferente. Vemos su coraje, su resiliencia y su deseo constante de libertad. Aprende a sobrevivir en un ambiente hostil, a defender sus derechos y a luchar por sus sueños. Vemos también la evolución de Alil, su transformación de un hombre de deberes a un hombre de pasión, un hombre dispuesto a romper las reglas por amor. Se da cuenta de que el amor verdadero es más importante que cualquier tradición. Está dispuesto a desafiar a su familia, a su comunidad y a la sociedad entera por Esla. La serie aborda temas complejos como el matrimonio forzado, la opresión de las mujeres, la violencia de género y la importancia de la autonomía personal. La trama critica duramente las costumbres tribales que en muchas ocasiones se convierten en una herramienta para someter a las mujeres y limitar su libertad. Uno de los aspectos más destacados de la serie es la representación de la cultura turca. La serie nos muestra la riqueza de la cultura turca, sus tradiciones, sus costumbres y su gente. Vemos la belleza de Mardin con sus calles empedradas, sus casas de piedra y sus vistas impresionantes. Vemos la calidez y la hospitalidad de su gente. Pero la serie también nos muestra los aspectos más oscuros de la cultura turca. Vemos la opresión de las mujeres, los matrimonios forzados y la violencia de género. Vemos la lucha de las mujeres por la igualdad y la libertad. La química entre Mehmet Akif Alakurt y Cansu Dere es simplemente electrizante. Su conexión en la pantalla es palpable y la forma en que interpretan sus personajes, con tanta pasión y entrega, es lo que hace que la historia sea tan creíble y conmovedora. Cada mirada, cada gesto, cada palabra pronunciada transmite una gama de emociones que te hacen sentir parte de la historia. La producción de la serie en general es de muy buena calidad. La fotografía, la ambientación y la banda sonora contribuyen a crear una atmósfera que te sumerge por completo en el mundo de Alil y Esla. La música, en particular, juega un papel fundamental, ya que realza las emociones y te transporta a los momentos más dramáticos y románticos. La banda sonora de la serie es un elemento fundamental para crear la atmósfera adecuada. La música turca, con sus melodías melancólicas y apasionadas, acompaña a la perfección la historia de amor de Alil y Esla. La música realza las emociones de los personajes y sumerge al espectador en el drama. La fotografía es otro aspecto destacable de la serie. Los paisajes de Mardin son impresionantes, y la cámara captura la belleza de la ciudad y la riqueza de su cultura. Los colores, la luz y las sombras crean una atmósfera que te transporta al mundo de Alil y Esla. La serie no es perfecta, por supuesto. Como en toda historia, hay algunas situaciones un poco exageradas y algunos giros argumentales que pueden resultar predecibles. Pero en general, la historia es tan apasionante y los personajes son tan bien construidos, que es fácil pasar por alto esos pequeños detalles. Uno de los aspectos más importantes de la historia es cómo aborda la evolución de los personajes. Alil, por ejemplo, comienza la serie siendo un hombre marcado por las tradiciones, pero a medida que conoce a Esla y se enamora de ella, comienza a cuestionar las reglas y a priorizar su felicidad y la de Esla. Esla, por su parte, se enfrenta a un proceso de adaptación y de crecimiento personal.
Aprende a sobrevivir en un ambiente hostil, a defender sus derechos y a luchar por sus sueños. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso las tradiciones más arraigadas. También nos enseña la importancia de la valentía, la perseverancia y la lucha por aquello en lo que creemos. Otro punto importante es la representación de la cultura turca. La serie nos muestra la riqueza de la cultura turca, sus tradiciones, sus costumbres y su gente. Pero también nos muestra los aspectos más oscuros, como la opresión de las mujeres, los matrimonios forzados y la violencia de género. La serie, por lo tanto, no solo es una historia de amor, sino también una reflexión sobre la sociedad y las problemáticas sociales que aún existen en algunas regiones de Turquía. Y por supuesto, no podemos olvidar los villanos de la historia. Estos personajes, que a veces son crueles y despiadados, son necesarios para crear la tensión y el conflicto que hacen que la historia sea tan interesante. Sus acciones y sus maquinaciones ponen a prueba el amor de Halil y Esla y los obligan a luchar por su felicidad. Entre los villanos más destacados se encuentran los miembros de la familia de Halil que se oponen a su relación con Esla. Estos personajes representan la tradición y la opresión, y son los que intentan evitar que Halil y Esla sean felices. Sus acciones son impulsadas por el miedo al cambio, el temor a perder el control y la necesidad de mantener el orden social. La serie también cuenta con otros personajes secundarios que enriquecen la trama y que ayudan a construir el mundo de Halil y Esla. Estos personajes representan diferentes aspectos de la sociedad turca y nos muestran la complejidad de la cultura y las tradiciones. La historia de Halil y Esla es una historia que trasciende fronteras. Es una historia que habla de amor, de lucha, de esperanza y de la búsqueda de la felicidad. Es una historia que nos enseña que el amor puede superar cualquier obstáculo y que la libertad y la autonomía son derechos fundamentales. En resumen, la historia de Halil y Esla es un torbellino de emociones, un drama épico sobre el amor, el destino, y la lucha contra las adversidades. Es una historia que te mantendrá pegado a la pantalla de principio a fin, y que te hará reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de luchar por aquello en lo que crees. La serie ha sido un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países del mundo. Ha sido elogiada por su guión, por sus interpretaciones y por su capacidad para abordar temas sociales importantes. Si aún no han visto la serie, les recomiendo que lo hagan. Es una historia que no los dejará indiferentes. Ya llegamos al final de este vídeo, y espero de corazón que hayan disfrutado explorando esta historia conmigo. Fue un placer compartir con ustedes los detalles de esta serie que me ha marcado tanto. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus impresiones sobre la historia de Halil y Esla. ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Hay algún personaje que les haya impactado especialmente? ¿Les gustaría que profundizara en algún aspecto específico de la serie? Déjenme sus comentarios. Y ahora, antes de irme, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.